just a tourist attraction. That particular field back there, it's called Creepers Field. Bueno amigos, aquí estamos en la segunda parte de la serie de Explorando Fairbanks. Así que bienvenidos a Viajando con Dani Bonilla. En este video vamos a continuar con otros lugares que yo quisiera compartir para presentarles. Vamos a ver imágenes del Centro Cultural y de Visitantes Morris Thompson, un tour con los renos, un tour de motonieve, el Museo de Autos Antiguos Fountainhead, la Casa de Santa Claus y el Chena Hot Springs Resort. Cuando usted esté en Fairbanks, no deje de visitar el Centro de Visitantes Morris Thompson. Es un lugar donde le van a dar mucha información sobre la ciudad y sobre las actividades que usted puede hacer. Yo les recomendaría que ese fuera uno de los primeros lugares que ustedes visitaran cuando esté en Fairbanks. Vamos a ver algunas imágenes. But the cool thing about this building is that 5 different entities came together to create this building, but they didn't know that they were going to come together to create this building. Este es un lugar para reunirse, descubrir, educar y celebrar, gracias a una asociación entre organizaciones. Ofrecen servicios para visitantes, información sobre tierras públicas, programas culturales, exhibiciones de clase mundial que muestran la historia de la vida local. Fill up the top with Hudson meat, be it the strips, which are really good for kids and elderly. So that's what a lot of people do. We do have little exhibits around. Doing environmental impact studies for Point Hope, Alaska. And if you don't know where that is, you get out your little Alaska trusty map and it's right here on the west. And that potlatch is there so that if it's a celebration, people bring food and dishes and all that kind of stuff. Yo nunca había estado cerca de un reno, inclusive yo le tenía miedo hasta que tuve la oportunidad de estar en este tour que les voy a presentar ahora. Una experiencia inolvidable. Vamos a ver las imágenes. Forrest is the only one who wants to go today. His antlers are particularly brittle compared to females. And yep, he was fighting one of his sisters and popped that right side of his antler off in the pen one night. So that's why he looks a little lopsided. All that red stuff you see there, that is old velvet and the blood that was in there from the summertime. He's really lazy about that. El tour con los renos dura más o menos 2 horas y media y el costo es de $120 por persona. No solamente uno aprende mucho de ellos, es una experiencia inolvidable. Tomo está de muy buen humor porque la temperatura está a 30 grados Fahrenheit. Y una experiencia que es tremendamente emocionante es el tour de los motonieves. Uno se monta en ese vehículo, arranca por ahí y uno disfruta. Además, que a veces le llegan ideas a uno y uno puede hasta analizar cosas, aunque usted no lo crea. Vamos a ver algunas imágenes de esto. Start your snowmobile. There's this red button right here. You're gonna turn left, go pull,
You want to turn right? You'll push. Your right hand will turn up the machine. Yeah, you'll both end up practicing. Yep. So we'll. It's more like. Aquí donde estamos es en un río que está congelado y por eso es que uno puede correr y disfrutar un poco de la velocidad, pero a veces uno se pone a pensar, esto es un río aquí, pero como todo el mundo está disfrutando, vamos a seguir. Y si usted es una persona que le gustan los autos antiguos, no deje de visitar el Museo de Autos Antiguos Fountainhead. Aquí hay más de 95 automóviles raros de los Estados Unidos en colección, incluidos los únicos sobrevivientes, desde finales del 1800 hasta justo antes de la Segunda Guerra Mundial. La exhibición de ropa antigua más grande del noroeste del Pacífico también está aquí. Aquí cada vehículo tiene su historia y al lado del vehículo hay una muestra de la moda que se usaba en esa época y también explica el tipo de moda que era. Bien interesante. Y ya que está cerca de la ciudad del Polo Norte, no deje de visitar la casa de Santa Claus, el lugar en donde siempre hay Navidad. Aquí estamos en la ciudad del Polo Norte y estamos en la tienda de Santa Claus, la tienda del Polo Norte donde siempre hay Navidad. La casa de Santa Claus. We'll go in tomorrow. I'm taking it tomorrow. Yeah. Y un lugar interesante para visitar es el Chena High Spring Resort. Está a más o menos 50 millas desde la ciudad de Fairbanks y les puedo decir que en el camino, en la ruta que se toma para ir a este lugar, no existe ningún tipo de comunicación. No hay wifi, no hay nada de eso. Hasta que usted llega al resort y ellos sí tienen sistema y acceso para que usted se reconecte de nuevo. Pero yo les aconsejo que es un lugar para uno en realidad desconectarse de la realidad y rejuvenecerse y llenarse de energía para regresar. Así que vamos a ver algunas imágenes de este lugar. So when the hot springs were first discovered, there was like 13 of these little cabins built, and now there's only 2 of them left. So Aquí está la casa de la piscina termal. but these are the least expensive option. Puede reservar una habitación y hospedarse en este remoto resort. So they're the older, smaller, cheaper. So we don't really raise the prices on these rooms. They pretty much always stay the same price. It takes like an hour. In the winter, it's more like an hour and a half because they drive slower. Very healthy. But this whole thing
pretty much just a passion project. Un lugar hermoso para estar aquí relajados, lejos de la rapidez de la ciudad, el estrés del trabajo. Usted llega aquí y recupera todas las energías. It's going to be $2.99 So. That 30 days or whatever part of their Out of geothermal hot water. So they would take the water underneath the floor. Why are you singling him out? Okay, folks, so to your left is where we create our Apple TV glasses. On average, we do about 32,000 of them a year. He uses this machine right here as a lathe and it spins, and he uses those ice blocks and he just drills them out. Aquí está el Museo de Hielo de la Aurora. Todo es de hielo. Usted se puede tomar un trago en una copa de hielo y sentarse en una silla y mesa de hielo. Tremenda experiencia. Al salir puede tirar el vaso y pedir un deseo. Algo tradicional que hacen. El costo del trago con el vaso son $20. Bueno, pues aquí concluye la segunda parte de la serie de Explorando a Fairbanks. Espero que hayan disfrutado el video y la información que yo les pude compartir. Así que si les gustó, por favor, no deje de darle un like, suscríbase a mi canal y no deje de presionar la campanita de notificación, así usted es notificado cada vez que yo suba un video. Se lo aprecio muchísimo. Así que nos veremos en la próxima parte. Mientras tanto, sigan viajando.